Durante más de 100 años se han librado batallas en el aire que han gobernado los cielos. Si no tienes supremacía aérea, tienes un problema. Desde sus orígenes en la Primera Guerra Mundial, el avión ha sido el arma suprema de las Fuerzas Armadas. Fue una auténtica batalla por la civilización, por la humanidad. Revolucionó las batallas y cambió las formas de combatir y ganar las guerras. El F-117 sin duda ha cambiado la forma en que diseñamos los aviones y las campañas aéreas. La guerra llevó la innovación a los cielos. Gracias a las fuerzas aéreas sabemos que cuando el F-35 no estaba allí, el resto moría, y cuando estaba eran los reyes supremos. Los aviones dieron a luz a nuevos héroes. El destino de naciones enteras dependía de la valentía de un puñado de hombres. Hay que recordar y poner en valor con más frecuencia de lo que lo hacemos cómo los jóvenes estaban dispuestos a arriesgar la vida en el frente por un ideal. En este episodio se desata una nueva clase de guerra, la Blitzkrieg, que pulveriza ciudades enteras en horas. Bombardeaban y les despejaban el camino a las unidades terrestres. Gran Bretaña llevó la lucha a las ciudades y fábricas de Alemania en una incursión contra sus presas. Fue un logro técnico notable. La fortaleza volante B-17 estadounidense contribuyó a cambiar el rumbo de la guerra contra todo pronóstico. Por muy romántico que fuese ese periodo, era una misión muy peligrosa y traicionera. Y finalmente, en el auge de la Guerra Fría entre las superpotencias, el B-52 Stratofortress, con su enorme carga útil, se enfrentó cara a cara en una lucha mundial. Hablamos de decenas de toneladas de bombas que son lanzadas sobre un área. Aviones de combate. Bombarderos. Hoy en cualquier batalla, los bombarderos, como el icónico B-52, suelen estar a la vanguardia de cada operación militar importante y son clave para cualquier estrategia de combate. La historia más famosa de todos los tiempos con respecto a los bombarderos gira en torno a una misión audaz en el corazón de Alemania, la Operación Castigo, también conocida como la incursión de los destructores de presas. La Operación Castigo fue una operación para atacar el suministro de agua de la industria del Ruhr en Alemania. La intención era destruir las presas. Así el agua desaparecería y la industria alemana se paralizaría durante varios meses. Las presas eran muy importantes porque regulaban la navegación interior y proporcionaban a los ríos y canales agua suficiente para todos los transportes. Al frente del ataque británico, el Avro Lancaster. Capaz de transportar 10.000 kilos de munición, tenía la mayor carga útil de cualquier bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Propulsado por 4 motores Rolls-Royce Merlin, el Lancaster podía volar durante más de 3.000 kilómetros sin tener que repostar. Una distancia más que suficiente para atacar el corazón de Alemania con una fuerza devastadora. Se construyeron más de 7.000 Lancasters. Con sus valientes tripulaciones, destacaron en más de 150.000 misiones durante la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades alemanas fueron bombardeadas noche tras noche por la RAF. Atacaban el centro de la ciudad con bombas incendiarias con la intención de causar una gran cantidad de daño a las zonas residenciales del centro. Se seleccionó una flota de 19 bombarderos Lancaster y se formó un nuevo escuadrón para llevar a cabo la incursión de los destructores de presas. Se identificaron 3 presas como los objetivos principales: Mune, Ider y Sorpe. El plan de la Operación Castigo era claramente arriesgado. Un pequeño número de aviones por la noche atacaría objetivos bien defendidos.
El principal obstáculo era la famosa línea Kamphuber, una línea de cañones antiaéreos, reflectores, cazas nocturnos y radares que se instauró por todo el norte de Alemania y en la costa norte de Bélgica y Francia. Las presas también estaban muy protegidas. A su alrededor se desplegaban baterías antiaéreas alemanas. Si llegaban a las presas, para completar la misión, las bombas que soltasen necesitaban de alguna manera sortear las redes antitorpedos situadas bajo el agua. La propia construcción de las presas las hacía prácticamente inexpugnables. La primera presa, Mune, medía 780 metros de largo, 36,5 metros de alto, 30 metros de grosor en la base y 7,5 en la parte posterior, y por si esto no fuera suficiente, estaba hecha de mampostería de granito. Si atacaban las presas con bombas corrientes desde una gran altura, las probabilidades de dar en el blanco serían escasas. Necesitaban una bomba que pudieran guiar y soltar en la base del muro. Luego se hundiría, explotaría a una determinada profundidad bajo el agua y provocaría una onda de presión que rompería el muro. En definitiva, lo que necesitaban era una bomba inteligente, pero no existía en 1943. Los aliados respondieron con la bomba de rebote. Este ingenioso invento fue una creación del ingeniero británico y experto en explosivos Barnes Wallis. La bomba de rebote de Barnes Wallis fue un invento realmente extraordinario. Era como cuando lanzas piedras al agua y esperas que reboten 1, 2 o 3 veces. Eso es lo que hacía, básicamente. Wallis desarrolló la idea experimentando con canicas que rebotaban en un barreño en su jardín trasero. Descubrió que girar del revés la canica o la bomba al lanzarla era la mejor manera de hacer que se deslizara o rebotara sobre el agua. Los británicos ahora contaban con una bomba que podía rebotar. Pero eso era solo la mitad de la batalla. Para golpear los muros de contención y abrir una brecha en la presa, la maniobra de aproximación del Lancaster tenía que ser acertada. La bomba de rebote tenía que ser arrojada con una precisión extraordinaria. Tenías que sobrevolar el agua justo al nivel adecuado y lanzar la bomba exactamente en el momento apropiado para que rebotase varias veces antes de alcanzar la presa. Lo practicaron una y otra vez. Para que la bomba rebotase, golpease y explotase exactamente en el lugar correcto, el piloto antes tenía que volar a una altura de 18,28 metros. Ni más ni menos. Para obtener la altura exacta, fijaron 2 reflectores en el tren de aterrizaje, uno en el morro y otro en la parte trasera. Cuando los 2 focos se alineaban y tocaban el agua, sabían que estaban exactamente a una altura de 18,28 metros. La nueva bomba también requería su propio dispositivo de dirección, que utilizaba la triangulación para apuntar a la presa. Cuando el avión se acercase a las torres gemelas de la presa, el bombardero esperaría hasta que estuvieran en el punto de mira, y entonces soltaría la bomba de rebote. Así que todo lo que tenían que hacer era mantener los focos alineados, volar en línea recta a exactamente 373 kilómetros por hora, apuntar, soltar las bombas de rebote y esperar que tuvieran éxito. A finales de marzo de 1943, el nuevo escuadrón estaba listo para la incursión. Fue liderado por el comandante de 24 años, Guy Gibson. Guy Gibson tenía una excelente reputación como piloto de bombarderos, pero gozaba de escasa popularidad entre sus hombres, pues podía ser bastante duro, pero todos se dieron cuenta de que tenía muchísima experiencia, y si iban a elegir a alguien, casi seguro que iba a ser él. El 16 de mayo de 1943 se lanza la Operación Castigo. A las 9:28 de la noche, el escuadrón de 19 bombarderos Lancaster y 133 aviadores despegaron a la luz de la luna para cumplir su misión. Cruzaron la costa hasta Holanda y se dirigieron hacia el río Rin y el Valle del Ruhr, en Alemania. Guy Gibson volaba en la primera oleada.
Cuando Gibson y su joven tripulación se acercaban a las presas, fueron objeto de un feroz ataque. En la presa de Mune, los alemanes tenían fuertes defensas antiaéreas. Esto supuso una dificultad para la Royal Air Force. Lo difícil para esta unidad era que tenían que atravesar las defensas sin ser derribados, llegar a su objetivo y volver. De los 19 Lancasters que habían salido de Inglaterra, solo 11 estaban en posición de atacar las presas. En ese momento los hombres no tenían ni idea de lo que les había ocurrido al resto de las tripulaciones. A las 12:28 de la mañana, Gibson dirigió a su tripulación al último bombardeo de la presa de Mune. Las aeronaves restantes que aún llevaban bombas a bordo atacaron entonces la presa de Eider, que acabó derrumbándose a la 1:52 de la madrugada. Mientras tanto, los aviones de las otras dos oleadas bombardearon la de Sorpe, que se mantuvo intacta. Pero el daño ya estaba hecho. 2 de las 3 presas se resquebrajaron y se liberaron 330 millones de toneladas de agua, lo que causó inundaciones en unos 80 kilómetros a lo largo del Valle del Ruhr. Partieron 19 Lancasters, pero solo 11 aeronaves atacaron las presas. Las otras se estrellaron, dieron la vuelta o fueron derribadas. Esas 11 aeronaves lograron un éxito considerable. Destruyeron 2 presas. De los 133 tripulantes que participaron, 3 se convirtieron en prisioneros de guerra y 53 hombres murieron. Teniendo en cuenta las adversidades a las que se enfrentó el escuadrón al tener que llegar hasta allí, soltar la bomba en el lugar exacto y destruir esas 2 presas fue un logro técnico notable. Al haber destruido las presas, la industria alemana quedó paralizada en el Valle del Ruhr y casi 1.300 personas murieron en las inundaciones resultantes. Pero el ataque a las presas no ralentizó a Alemania por mucho tiempo. Los alemanes lograron reparar ambas presas en solo 4 meses, por lo que pudieron acceder y recuperar el suministro de agua y energía. El mayor logro de los británicos fue el éxito de la propaganda, porque se trató de una obra maestra, algo muy bueno para la moral de Inglaterra. Para una nación bajo asedio, la incursión de los destructores de presas supuso una esperanza. Demostró que bombardear a tu enemigo con precisión estratégica podía tener un gran impacto en la batalla. Pero esto no era nada nuevo. El concepto de soltar munición sobre tus enemigos desde las alturas se fue arraigando en la Primera Guerra Mundial. No obstante, cuando estalló la Gran Guerra en 1914, las aeronaves no se consideraban apropiadas para su uso militar. Hubo un gran número de generales, como por ejemplo el general y comandante en jefe del ejército aliado, Ferdinand Foch, al que le preguntaron justo antes de la guerra que cuál era la labor de la aviación. Y él respondió que ninguna, 0. En otras palabras, ni siquiera se lo tomaba en serio. Al comienzo de cualquier conflicto, los comandantes luchan empleando las tácticas de la guerra anterior, y eso se aplicó especialmente en la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces ambos bandos seguían usando caballos y caballería. Algunos de los comandantes más ilustrados se dieron cuenta de que cuando la guerra se asentaba en las trincheras, la caballería era inútil para realizar reconocimientos. El avión era el único vehículo que les quedaba para poder realizar los reconocimientos y la observación de la artillería. Una vez que estaban allí arriba y veían los objetivos, solo era cuestión de tiempo antes de que se les ocurriese que podían armarse con bombas y bombardearlos directamente. A medida que la guerra continúa, ambos bandos comienzan a desarrollar aviones diseñados específicamente para combates aéreos y bombardeos.
Debido a la necesidad de conseguir la madre de todos los inventos, ambos bandos del conflicto adaptaron las aeronaves existentes para crear su propia flota de bombarderos. Los franceses desarrollaron una versión de un bombardero de gran altitud, el Breguet 14. El Breguet voló por primera vez en noviembre de 1916. Fue la primera aeronave producida en masa que tenía una estructura de metal. Era mucho más ligera que los aviones de madera. Relativamente rápido y ágil, el Breguet 14 pudo superar a muchos de sus combatientes de la época. El Breguet 14 fue recibido con entusiasmo por el servicio aéreo del ejército francés y estadounidense. El avión es ahora una auténtica arma de guerra. En 1918 el bombardeo estratégico entró en el léxico de la guerra aérea. Y los bombarderos habían llegado para quedarse. Tuvieron una influencia masiva en la manera en que las guerras se libraban. Tácticamente, en el campo de batalla, implicaba que podías desplazar los aviones de un frente a un sector bajo amenaza con mucha rapidez. También extendió el alcance de la artillería. Podían bombardear objetivos más allá del alcance de la artillería. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes habían arrojado 300 toneladas de bombas y habían matado a casi 1.500 civiles. En comparación, los británicos habían lanzado 600 toneladas, el doble que el enemigo. En 1919 se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial y estaba destinado a garantizar la paz en Europa. Pero los términos fueron considerados injustos por Hitler. En 1935 los alemanes rompieron el tratado y rápidamente rearmaron a sus ejércitos. La forma en la que se libraban las guerras estaba a punto de cambiar drásticamente, gracias a la invención de un nuevo tipo de bombardero que permitiría a Alemania crear nuevas tácticas de batalla. El Junkers Ju-87, también conocido como el Stuka. Stuka, traducido al español, significa bombardero en picado. La palabra alemana es Sturzkampfbomber, Stuka para abreviar. Un bombardero en picado no es una aeronave que vuele en línea recta y luego suelte una bomba. Se trata de un tipo de bombardero equipado con una bomba que desciende en picado con esta dentro para permitirle al piloto golpear un objetivo con mucha precisión. Fueron sus extraordinarias capacidades para descender en picado lo que hizo del Stuka una amenaza única en la zona de combate. En la altitud de crucero óptima de 4.500 metros, el piloto localizaba su objetivo a través de una mira para bombas en el suelo de la cabina. Luego el piloto tiraba de una palanca que accionaba los frenos del descenso en picado. El piloto giraba 180 grados automáticamente, iniciando el descenso en picado. En un ángulo de 60-90 grados, el piloto mantenía el Stuka a una velocidad constante de entre 500 y 600 kilómetros por hora. Entonces, en el momento justo, lanzaba la bomba. Los Stukas no solo eran mortales, difíciles de derribar y estaban cargados con bombas, sino que proclamaban su presencia con un grito escalofriante. La aeronave estaba equipada con una sirena llamada la trompeta de Jericó. Este equipo no tenía absolutamente ningún uso militar, solo se hizo para sembrar el terror. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había construido aproximadamente 300 de estos aviones y necesitaban probarlos. El general Francisco Franco luchaba por instaurar una dictadura fascista en España, y el Partido Nacional Socialista Alemán tomó el control con la ayuda del Führer. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, Hitler envió casi inmediatamente su Luftwaffe para ayudar a Franco en España. El 26 de abril de 1937, la Luftwaffe entró en acción en los cielos de la pequeña ciudad de Guernica, en el País Vasco. Bombardearon pequeñas casas solo para comprobar si funcionaba o no.
Encabezada por bombarderos alemanes, la implacable operación sobre la pequeña ciudad de Guernica duró 3 horas. Según algunas estimaciones, hasta 300 civiles fueron asesinados. La Luftwaffe no dejó nada a su paso y la ciudad quedó reducida a escombros. Para el hombre a cargo de las fuerzas aéreas alemanas, Hermann Göring, España fue la prueba en los albores de la Segunda Guerra Mundial de que la Luftwaffe estaba lista para dominar el campo de batalla. Las fuerzas aéreas se construyeron para un único propósito: ser una fuerza de ataque inmensa. La idea era construir una gran fuerza aérea, y la mayor parte de ella estaba compuesta por bombarderos. Con un ejército completo sustentado por los esfuerzos de los alemanes, Hitler llevó el mundo a la guerra. Alentados por su éxito en el bombardeo de pequeñas ciudades durante la Guerra Civil Española, el 1 de septiembre de 1939, los alemanes invadieron Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Además de las lecciones aprendidas en la Guerra Civil Española, los alemanes emplearon una nueva táctica mortal que hacía que las fuerzas aéreas y las tropas de tierra actuasen al unísono: la Blitzkrieg. El concepto de la Blitzkrieg consistía en una estrategia para superar a un ejército en muy poco tiempo. Las tropas de tierra avanzaban de manera muy maniobrable y las tropas aéreas muy ágiles apoyaban a las tropas terrestres. En gran medida consistía en que los bombarderos abrían un hueco en las defensas del enemigo y realizaban un bombardeo de saturación más allá de las líneas enemigas. La Blitzkrieg, que en castellano significa guerra relámpago, presentaba una gran concentración de armas ofensivas en un frente estrecho. Las fuerzas provocaban una brecha en las defensas del enemigo, causando conmoción, pánico y caos. El Stuka formaba parte de la Blitzkrieg. Era un símbolo de ella y destruía objetivos que eran difíciles de combatir por las tropas de tierra. Mi padre era un camionero que llevaba 15 años trabajando para una compañía de Liverpool llamada Wilsons e iba a entregar harina en Polonia el día de la invasión alemana. Un bombardero en picado Stuka voló la parte trasera de su camión. Entre 1939 y 1941, los alemanes arrasaron Europa invadiendo Polonia, Noruega y Francia. Ante el incesante e implacable bombardeo de los Stukas, un país tras otro fue cayendo bajo el control alemán. Los alemanes estaban muy contentos y orgullosos. Pensaban que nadie podía atacarlos, que nadie podía luchar contra ellos, que nadie podía vencerlos. En 1940, los alemanes habían perseguido a los aliados hasta la costa francesa. El 24 de mayo de 1940, Adolf Hitler ordenó a la Luftwaffe que detuviera a toda costa la fuga de los británicos en Dunkerque. Las tropas británicas y francesas estaban en una situación desesperada. La franja de territorio que controlaban era muy estrecha, solo tenía unos 10 kilómetros de ancho. Se encontraban sometidos a un bombardeo constante de la Luftwaffe. Con los Stukas al frente del ataque nazi, unos 240 barcos aliados y 84 aviones de combate de la RAF se perdieron en Dunkerque. Pero al final se liberaron 338.000 soldados de Dunkerque en la mayor evacuación de la historia militar. El milagroso rescate supondría un momento decisivo en la guerra contra Alemania. Pero el motivo por el que Hitler ordenó a sus tropas que se detuvieran cuando tuvo la oportunidad de acabar con casi todo el ejército británico es un misterio.
Entre los historiadores hemos llegado a la conclusión de que Hitler en realidad nunca quiso una gran guerra con Inglaterra. El principal enemigo de Hitler en 1940 era la Unión Soviética, y él quería entrar en guerra con la Unión Soviética, pero no podía luchar contra ella y Gran Bretaña al mismo tiempo. La indecisión de Hitler le iba a costar cara. Después de ver lo ocurrido en Dunkerque, el aliado de Gran Bretaña, Estados Unidos, se movilizó rápidamente y trajo al frente un nuevo bombardero, la fortaleza volante B-17, con una velocidad máxima de 460 kilómetros por hora y un alcance de 3.200 kilómetros. El propósito principal del B-17 era servir como un bombardero estratégico. Era un bombardero pesado que podía llevar cargas de entre 2.000 y 3.000 kilogramos de bombas. Esa solía ser su carga habitual. El B-17 fue el pilar de la campaña de bombarderos pesados en Europa. Llevaba más bombas y realizaba más misiones. Era un arma extraordinaria. El primer avión estadounidense B-17 aterrizó en suelo británico en mayo de 1942, listo para enfrentarse a las adversidades y luchar contra el enemigo. Es increíble lo bien construido que está. Es un avión muy fuerte, resistente y duradero. Basta con mirar las imágenes de los daños de combate de los B-17 que regresaron a casa y verás no solo las marcas de disparos, sino también las piezas que les faltaban y aún así conseguían volver a casa. El B-17 vuela a unos 8.000 metros y lleva a cabo misiones de bombardeo durante las horas de luz. Aunque eran más rápidos que gran parte de las fuerzas aéreas alemanas, los B-17 no eran completamente inmunes a los ataques. Además de los combatientes enemigos que los atacaban en el aire, las tripulaciones de los B-17 también eran presas de los ataques desde tierra con cañones antiaéreos. Por muy romántico que fuese ese periodo, con los pilotos, todos los aviadores y los escuadrones que partían para combatir en los aviones, creo que todo ese romanticismo se esfumaba cuando se subía el tren de aterrizaje tras el despegue, porque era una misión muy peligrosa y traicionera. Tras estudiar los restos de un B-17 derribado, los alemanes descubrieron que la mejor manera de derribar al bombardero era golpear la parte trasera del avión con unos 20 disparos. Los cazas alemanes más ligeros y rápidos podían superar a los B-17 más grandes, y eso convertía a los estadounidenses en blancos fáciles. Como debían mantener una altura constante y permanecer en línea recta, los B-17 estaban más expuestos durante un bombardeo. Cuando los P-47 y los P-38 y los otros cazas de escolta tenían que retroceder, las cosas se ponían realmente difíciles para los grupos de bombarderos por culpa de los cazas alemanes y la artillería antiaérea. No tener a los cazas escoltándolos hasta el objetivo y de vuelta a su posición hacía que las tasas de pérdida fueran muy altas, de casi un 30%. Para aumentar la tasa de supervivencia de los B-17, los aliados decidieron cambiar de táctica. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos inventaron la formación de caja. Tendrías entre 18 y 54 aviones que podrían volar en una formación de caja con un grupo a gran altura, otro a media altura y otro a baja altura, como en una formación de hilera, y eso ayudaría a concentrar más bombas sobre el objetivo, pero también incrementaría la potencia del fuego defensivo con 13 ametralladoras en cada avión. El B-17 más famoso de todos, el Memphis Belle, llevó a cabo sus 25 misiones en Europa entre noviembre de 1942 y mayo de 1943. En una época en la que un tripulante de un B-17 tenía una probabilidad de supervivencia de 1 entre 4, el Memphis Belle fue un logro digno de celebrar. Lo construyeron al principio de la guerra, así que fue un gran acontecimiento. No solo la tripulación sobrevivió a 25 misiones, sino que ninguno de los tripulantes murió durante esas misiones.
De hecho, ninguno de los miembros de la tripulación resultó herido de gravedad. Esto era algo casi insólito, y probablemente por esto el Memphis Belle se ganó un lugar especial en los corazones del público estadounidense. Con los B-17 atacando a Alemania durante el día y los bombarderos británicos durante la noche, el enemigo estaba por fin en desventaja, y su fuerza aérea, la Luftwaffe, resultó no ser suficiente. Creo que el principal problema de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial fue que se construyó como un arma táctica. Se construyó para apoyar a las tropas de tierra en el ataque contra una nación como Polonia o Francia, pero no estaba pensada para una guerra estratégica. Para una guerra estratégica tienes que disponer de grandes bombarderos con miles de kilómetros de autonomía de vuelo, y la Luftwaffe no contaba con ellos. Con el bombardero pesado B-17, los aliados aprovecharon su nueva ventaja. En octubre de 1943 se lanzó la Operación a quemarropa, una misión para atacar en profundidad el corazón de Alemania. Iban a por muchos de los objetivos industriales de Schweinfurt, como las plantas de rodamientos y otras plantas de fabricación de materiales que había en esa área. Fue una misión que se adentró mucho en el territorio alemán. Al atacar la infraestructura crucial de Alemania, los aliados y sus bombarderos intentaban alejar más y más al enemigo de las costas británicas y finalmente ganar la guerra. Fue una auténtica batalla por la civilización, por la humanidad. No se trataba de luchar contra un enemigo, sino de salvar el mundo. Dado que los bombarderos aliados atacaban estratégicamente el corazón de Alemania en la Operación a quemarropa con aparente impunidad en 1943, Hitler ideó un último intento desesperado de ganar la guerra, el denominado Plan América, que requería la construcción de un bombardero alemán de largo alcance capaz de atacar el territorio de Estados Unidos. Le adjudicaron el contrato a Junkers para construir el 390, capaz de llevar entre 1.800 y 2.300 kilogramos de bombas a Nueva York y regresar. En 1944, antes de que el JU-390 pudiera fabricarse a gran escala, el curso de la guerra se había vuelto decisivamente en contra de Alemania y el Plan América de Hitler naufragó. This is a red alert. Repeat, this is a red alert. Mientras la Segunda Guerra Mundial daba paso a la Guerra Fría, Oriente se embarcaba en un enfrentamiento nuclear contra Occidente que redefiniría el papel de los bombarderos en la era atómica. Para disuadir a la Unión Soviética de atacar a Occidente, Estados Unidos construyó un nuevo bombardero estratégico de gran tamaño y largo alcance, el Stratofortress B-52. Es un arma increíble y un avión impresionante. Capaz de transportar una inmensa carga de armas nucleares y convencionales, este nuevo y enorme avión constituiría una incorporación formidable al arsenal aéreo de Estados Unidos. Además de una inmensa carga útil, el jet B-52 podía volar más lejos que cualquier otro bombardero. El alcance inicial de los B-52 era de 14.000 kilómetros. Podían llegar a la Unión Soviética muy rápido sin repostar. El nuevo bombardero sería la piedra angular de una nueva y audaz estrategia militar. La concepción del avión en 1946 coincidió con la creación del Mando Aéreo Estratégico. Este último se creó como un elemento disuasorio para la Unión Soviética. El hombre que promovió el nuevo bombardero de largo alcance y su despliegue fue el teniente general Curtis E. LeMay. Fue un visionario. Inventó el concepto de flota de bombarderos nucleares y la mantuvo en vuelo las 24 horas del día durante todo el periodo de la Guerra Fría. En 1955 el B-52 estaba listo para la acción. Pesaba unas 84 toneladas. Medía 48 metros de largo y tenía una envergadura de 56 metros. El Stratofortress era tan ancho como un campo de fútbol y casi igual de largo. Capaz de transportar 32 toneladas de bombas, el B-52 es un avión imponente.
Volar el enorme bombardero ponía a prueba las habilidades de pilotos experimentados. Nunca se me olvidará. Mi instructor me dijo, vas a tener que dejar de volar esa cosa como un avión. No es un avión, es un B-52. Sales a la pista y cuando el avión está acelerando, tiras de la palanca de mando. Pero en realidad no ocurre nada hasta que alcanzas esa mágica velocidad de despegue. Y luego literalmente la cola se eleva primero y el morro baja. En la mayoría de los aviones cuando despegas el morro sube, pero en este el morro del avión está abajo y tú lo estás subiendo. En 1960, las tensiones de la Guerra Fría entre Occidente y la Unión Soviética estaban al rojo vivo. Como respuesta, Estados Unidos envió sus B-52 a la acción. Las llamadas patrullas de alerta, bombarderos completamente cargados con armas nucleares, volaban a una altitud de entre 9.000 y 12.000 metros y mantuvieron una presencia constante en las fronteras de la Unión Soviética durante casi una década. El B-52 se convirtió en un instrumento estratégico de guerra, constantemente patrullando, listo para llevar a cabo las terribles misiones que fueran necesarias si al final tenían que realizar bombardeos nucleares en la Unión Soviética. Este innovador bombardero estratégico contribuyó a una nueva realidad militar. Ambos bandos sabían que si atacaban primero, el contraataque sería devastador para la población de ambos países. Una destrucción mutua asegurada, lo que aseguró mutuamente que ninguno diera el paso. Cargados con armas nucleares y capaces de recorrer miles de kilómetros, parecía que no existía una amenaza demasiado grande para los B-52. No obstante, todo estaba a punto de cambiar. Se avecinaba un nuevo tipo de guerra: las guerrillas. Al igual que las tácticas de guerra cambiaron en el escenario de Vietnam, también lo hizo el papel de los B-52. Estábamos haciendo bombas de bajo nivel que funcionaban a 150 metros. Vas en un avión diseñado para volar alto, pero vuelas muy bajo y muy rápido, con aire turbulento y corrientes térmicas que te golpean severamente, todo mientras estás a baja altura. En junio de 1965, 30 bombarderos B-52 se dirigieron a un bastión comunista cerca del distrito de Ben Cat, en Vietnam del Sur. En lugar de transportar exclusivamente armas nucleares como elemento disuasorio de la Guerra Fría, ahora los B-52 se desplegaban con armas convencionales y su cometido era brindar apoyo aéreo cercano a las tropas de tierra. La operación Luz de Arco estaba en marcha. En Vietnam, ese fue el primer uso a gran escala del B-52. Se utilizaron en un bombardeo estratégico. Atacaban las concentraciones de tropas enemigas y también a los proveedores. Apoyaban a las tropas terrestres de los Estados Unidos para darles más maniobrabilidad. Durante la guerra de Vietnam, prácticamente volvimos al tipo de bombardeo de saturación estratégico de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que no pretendíamos atacar objetivos precisos, sino infundir terror y destrucción en el terreno y simplemente aniquilar el paisaje. Volar bajo implicaba que los B-52 eran vulnerables a los misiles enemigos. La humedad tropical y las corrientes de aire turbulentas a baja altitud también podían debilitar la integridad de la estructura de esta gran aeronave, como descubrieron Tim y su tripulación. Cuando despegamos una mañana, nos estábamos elevando, creo que nos encontrábamos a unos 8.500 metros, y el avión comenzó a sacudirse bruscamente. No podía leer los instrumentos porque la vibración era muy intensa. Todo estaba borroso. Pensé que el avión se estaba desmoronando. Giramos el avión y rompimos la formación. Le dijimos al escuadrón que estábamos experimentando problemas de vuelo y regresamos a la base. Lo que Tim Plunkett y su tripulación no sabían era que se había roto una pequeña barra situada entre dos aletas estabilizadoras en una de las alas. Era suficiente para hacer que todo el ala vibrase y, a su vez, desestabilizar el avión al completo. Cargado plenamente con combustible, aterrizar no era una opción. No sabíamos si podríamos hacer aterrizar el avión ni lo que iba a pasar. Tim rodeó el Océano Índico
tratando desesperadamente de quemar combustible. Durante todo ese tiempo solo esperábamos a que el avión volcara o cayera del cielo. Tras quemar suficiente combustible, Tim decidió que ya era lo bastante ligero para intentar aterrizar. A pesar de que el B-52 se había deshecho de casi todo su combustible, el bombardero pesado hacía honor a su nombre. Y aún pesaba más de 80 toneladas. Además, Tim no sabía aún los daños que había sufrido el avión, y eso implicaba que no podía saber con certeza si conseguiría aterrizar de manera segura. Al final, Tim Plunkett consiguió aterrizar con éxito el avión averiado. Todos estaban a salvo, y su B-52 aún seguía de una pieza. Regresamos con vida y nos fuimos todos al bar a tomarnos unas cervezas, pero pasamos bastante miedo. El B-52 continuó realizando misiones para la Luz de Arco, brindando apoyo aéreo cercano a las unidades terrestres durante la Guerra de Vietnam. No obstante, su bombardeo a baja altura tuvo un precio. Perdimos muchos B-52. Durante la operación Luz de Arco en Vietnam, muchos de los aviones recibieron misiles en las alas, provocando agujeros. En total se perdieron 31 B-52 en Vietnam, 18 por fuego hostil y 13 por averías técnicas. Pero su sacrificio no fue en vano. El mérito es de las fuerzas aéreas y de los B-52 por proporcionar esa superioridad aérea para apoyar a las tropas de tierra. La guerra de Vietnam, quizás más que cualquier otro conflicto, expuso realmente las limitaciones de tratar de dirigir una guerra predominantemente desde el aire. Sin ocupar el territorio y limitándose solo a realizar bombardeos desde el aire, los objetivos no se van a cumplir si estás luchando contra una guerrilla. En enero de 1973, el presidente Richard Nixon pidió el cese de todas las hostilidades, que acabó llevando al final del conflicto de Vietnam. Hoy en día se ha modificado enormemente la flota de B-52, por lo que aún puede tomar parte en el combate moderno. Fue un diseño sumamente exitoso, y la prueba de ello es que aún siguen aquí. Durante casi un siglo, los bombarderos han determinado la forma en la que se libran las guerras. Desde las primeras aeronaves de la Primera Guerra Mundial, o los héroes de la Segunda Guerra Mundial, como los destructores de presas y los icónicos B-17, hasta los B-52 Stratofortress que se mantuvieron firmes en la Guerra Fría, los bombarderos han evolucionado para desempeñar un papel vital en todos los principales conflictos del siglo XX. Armados y equipados con tecnología y armas de vanguardia, la próxima generación de bombarderos y sus valientes tripulaciones estarán más que listos para dominar el campo de batalla hasta bien entrado el siglo XXI.